Muy bien. Bueno, entonces, bienvenidos a la quinta reunión que tenemos de lectura de Lovecraft. Vamos a comenzar, como siempre, tratando de entrar en la vida de Lovecraft de pedacito a pedacito a través de su autobiografía. Estábamos leyendo esta fuente primaria escrita por el mismo autor para saber cómo ha sido su vida, por dónde han transcurrido sus intereses, por dónde ha ido su literatura, qué ha pasado con él en la infancia, en la adolescencia y posteriormente ya en el realizamiento de su obra como tal. Así que bueno, vemos entonces aquí a este niño Lovecraft, ¿no? Cuidado por sus padres. Nosotros sabemos que en la época en que nace Lovecraft, la niñez todavía no era una cuestión muy estudiada ni tampoco muy representada como ahora. Hoy en día la niñez y las infancias, como se las suele conocer, tienen un papel preponderante en las relaciones humanas. En el siglo de Lovecraft no. El siglo anterior consideraba a la niñez como una especie de uniformidad, es más, los modos de vestir, de crianza eran muy distintos de los actuales. Ahí nosotros podemos darnos cuenta un poquito justamente de ese estilo que lo va heredando Lovecraft. Bien, algunas cuestiones sobre la autobiografía. Habíamos ya comenzado a leer algunos párrafos, voy a ir saltando lo que ya leímos. Comenzamos con una especie de pantallazo donde el mismo autor nos dice que nace en Providence, Rhode Island, donde he vivido siempre excepto por dos pequeñas interrupciones. Ya fuimos comentando que fueron interrupciones, una muy corta, otra un poco más extensa, que fue alrededor de Estados Unidos y otras ciudades cercanas. Nos encontramos ya con un joven Lovecraft apasionado por la lectura, encuentra sobre todo en Las Mil y una Noches una especie de literatura que le atrae muchísimo por todos los nombres raros, los nombres orientales. Es más, eso le va a llevar a que en algún momento plantee justamente uno de sus autores favoritos ficcionales, ciertamente escritores del Necromicón, llamado Abdullah al-Hazred, ¿no? Y que esto lo fuimos ya también leyendo y comentando. Nos narra también un poquito cómo fue de importante para el autor del siglo XVIII, británico, inglés, para su literatura, para ir constituyendo todos sus relatos fantásticos, cómo tiene también el autor una nostalgia por regresar a este siglo, ¿no? Donde había mucho más orden, más estructura en las narraciones literarias, donde la fantasía también comenzaba ya a estructurarse como un género serio. Entonces, siempre vamos a encontrar justamente en la literatura de Lovecraft arcaísmos, que es un modo de decir estos nombres o esta narrativa que él tiene, que es justamente una nostalgia o una simbolización de esta nostalgia que él tenía por volver a épocas pasadas, sobre todo al siglo XVIII inglés. Y bueno, hasta ahí nos habíamos quedado en la autobiografía, continuamos unos dos parrafitos más el día de hoy y de ahí arrancamos con los resúmenes de lo que habíamos leído. Antes de arrancar con este nuevo párrafo sobre Lovecraft, tomemos en cuenta cómo este niño, ¿sí? Comienza a tener intereses variados desde muy pequeñito. Parece que siempre Lovecraft tiene una mente muy activa. Él mismo narra esas dificultades que le producen en la escuela por sus múltiples intereses, por toda la capacidad que tenía de guardar información, de lectura también, que le granjea una especie de unicidad. Se siente un poco distinto al común de los otros chicos con los cuales él compartía, aparte de una serie de eventualidades que van sucediendo en su niñez, en su infancia, y que no todas las va a contar él mismo. Pero bueno, vamos a seguir entonces leyendo lo que el propio Lovecraft nos narra de su vida. Leo entonces y por ahí iré haciendo algún comentario de alguna cuestión que considere que es interesante. Si alguien quiere interrumpir o agregar algún dato, probablemente hay gente acá del Junco que vaya o que siga leyendo sobre su vida, siga profundizando en la obra, puede hacerlo con completa tranquilidad. Así que bueno, continuamos, nos dice Lovecraft. También la naturaleza tocó intensamente mi sentido de lo fantástico. Mi hogar no estaba lejos de lo que por entonces era el límite del distrito residencial, de manera que estaba tan acostumbrado a los prados ondulantes, a las paredes de piedra, a los olmos gigantes, a las granjas abandonadas y a los espesos bosques de la Nueva Inglaterra rural como el antiguo escenario urbano. Este paisaje melancólico y primitivo me parecía que encerraba algún significado vasto pero desconocido, y ciertas hondonadas selváticas y oscuras cerca del río Second adquirieron una aureola de irrealidad, no sin mezcla de un vago horror. Aparecían en mis sueños, especialmente en aquellas pesadillas que contenían las entidades negras, aladas y gomosas
que denominaré night gauns, espectros nocturnos o alimañas descarnadas. Ya vamos viendo cómo en el ideal y en la fantasía infantil se van encarnando figuras, imágenes monstruosas del autor, sobre todo llevada al ámbito de lo onírico, de los sueños. Para Lovecraft, lo onírico tiene que ver con lo fantástico. Es más, vamos nosotros a encontrarnos ya cuando terminemos la autobiografía y comencemos a leer La llamada de lo extraño, que son ensayos que él hace sobre la novela de terror, que él nos va a decir que la fuente regia de encontrar justamente el relato fantástico, ficcional, va a ser en los sueños, ¿sí? Y que él mismo va a tener esta angustia de no poder materializar por escrito todo lo que él sueña y todo lo que él tiene adentro grabado a partir de lo que él va fantaseando. Es una especie de exorcismo también que hace Lovecraft en la escritura para liberarse un poco de esas imágenes y pesadillas nocturnas, ¿sí? Bien. Seguimos entonces leyendo lo que dice. Cuando tenía 6 años, conocí la mitología griega y romana a través de varias publicaciones populares juveniles y fui profundamente influido por ella. Dejé de ser un árabe, recordemos que leía Las Mil y Una Noches, y me transformé en romano, adquiriendo de paso una rara sensación de familiaridad, identificación con la antigua Roma, solo menos poderosa que la sensación correspondiente hacia el siglo XVIII. En un sentido, las dos sensaciones trabajaron juntas, pues cuando busqué los clásicos originales de los cuales se tomaron los cuentos infantiles, los encontré en su mayoría en traducciones de finales del siglo XVII y del XVIII. El estímulo imaginativo fue inmenso y durante una temporada creí realmente haber vislumbrado faunos y driadas en ciertas arboledas venerables. Solía construir altares y ofrecer sacrificios a Pan, Diana, Apolo y Minerva. Miren cómo cala en él la mitología romana, los relatos griegos y romanos, que yo creo que todos los que nos hemos podido acercar con cierto entusiasmo a ellos siempre dejan una huella imborrable, pero en Lovecraft le queda justamente esta concepción de lo mítico. Por eso después de él va a construir un mundo mítico propio. Y nosotros lo vamos a encontrar muy presente, por ejemplo, en el tema del Necromicón y todos los relatos fantásticos que a través de esto va construyendo, ¿no? Aquí están los orígenes, las raíces de esta necesidad de expresión. Imagínense a este joven Lovecraft, este niño Lovecraft haciendo altares a Apolo, a Minerva, a Pan, a Diana. ¿Qué niño de hoy día hace altares así? ¿Quién juega a hacer altares a estos dioses romanos y griegos, no? Ya nos dice de una peculiaridad en Lovecraft, ¿no? Ahí tenemos algunas obras que seguramente le fascinaron, como la Odisea, la Eneida, ¿no? Ahí tenemos a Virgilio, en fin. Finalmente, para no ocupar el tiempo y ya terminar por ahora aquí con su autobiografía, nos dice, en este periodo las extrañas ilustraciones de Gustave Doré, ahí tenemos una ilustración de Gustave Doré, mire. Esta ilustración fuerte de Doré, ¿sí? Gustave Doré, nos olvidemos que fue un artista francés que nace entre 1830 y 1832 y muere en 1882, 1884, y que crea una serie de gráficos y uno de los más impactantes para mi opinión es justamente estos de la Divina Comedia, ¿no? Sobre todo el infierno que narra la Divina Comedia de Dante. Aquí mismo nos encontramos en uno de los escenarios que narra que narra Dante Alighieri y que Gustavo Doré los grafica, que es el canto 28 del infierno. En este canto 28 se encuentran residiendo en este gran círculo los fraudulentos y dentro de los fraudulentos aquellos que fueron sembradores de discordia, es decir, las personas que crearon divisiones entre personas. Y justamente en este canto 28 del infierno, al final del canto, Dante narra la historia de este personaje que ustedes ven aquí representado por Doré, que se llama Bertrand de Born, que lo que le sucedió fue que en vida provocó la desunión de Enrique IV con Enrique III de Inglaterra, con su padre, y por provocar esa unión en el infierno, la condena va a ser que está separado la cabeza del cuerpo. Esa es la señal del contrapaso en el infierno dantesco, ¿no? En vida desunió gente, ahora que está muerto, él mismo está desunido en dos, su cuerpo, ¿no? Es muy bonita esta narrativa de Dante porque es interesantísimo cómo
se puede vislumbrar y qué impacto habrá causado también para Lovecraft ver este tipo de litografías. No se puede imaginar, pues, ¿no? El impacto que le habrá producido. Les leo nada más este pequeño extracto de lo que nos describe Dante Alighieri y cómo lo ilustra Doré. Dice, para que des mi noticia al mundo, debes saber que yo soy Bertrand de Born, el que dio al joven rey malos consejos. A padre e hijo convertí en rivales. No usó más perniciosas persuasiones con David y Absalón Achitofel. Yo desuní a personas muy unidas y ahora tengo, ay de mí, los sesos lejos de su raíz, que en este tronco estaba. De esta manera cumplo el contrapaso. A mí es una de los cantos que más me gusta del infierno, precisamente por la imagen de la desunión, ¿no? Allí pagan los que son sembradores de discordias. Esto es muy actual hoy en día. ¿Cuántas personas nos siembran discordias desde los gobernantes, ¿no? Discordias entre países, entre naciones. Es terrible. Bueno, en fin, no me quiero alargar, pero siempre me apasiona mucho lo de Dante. Sigamos, dicen. En este periodo, las extrañas ilustraciones de Gustave Doré, que conocí en ediciones de Dante, Milton y la balada del antiguo marinero, me afectaron poderosamente. Por primera vez empecé a intentar escribir. La primera pieza que puedo recordar fue un cuento sobre una cueva horrible, perpetrado a la edad de 7 años y titulado The Noble Iversdropper, el noble Fisgón. Este no ha sobrevivido, aunque todavía poseo dos hilarantes esfuerzos infantiles que datan del año siguiente. The Mysterious Ship, la nave misteriosa, y The Secret of the Grave, el secreto de la tumba, cuyos títulos exhiben suficientemente la orientación de mi gusto. ¿Ya? Bueno, Lovecraft es hijo de sus lecturas, podríamos decir. Y algunos autores han considerado que, aparte del siglo XVIII, en efecto encontramos resquicios de todas estas lecturas medievales también en la obra de Lovecraft. Yo me atrevería, no sé, esto es ya una elucubración mía, por ahí pensé mientras leía un poco, digo, esta montaña tan grande que nosotros vemos descrita ahorita en la narrativa, ¿no será también una representación de la montaña enorme, inmensa, casi que no se podía ver del purgatorio dantesco? No sé, se me ocurre, puede tener un montón de influencias Lovecraft, ¿no? En fin. Bueno, con esta breve introducción sobre su vida, que él mismo la cuenta, su autobiografía, pasamos rápidamente y de manera muy, muy puntual al resumen que nos va a poner en contexto y de ahí sí arrancamos ya con la lectura de hoy. Así que bueno, ahí vamos. Un resumen muy cortito, muy rápido. Habían leído, ustedes habían terminado de leer, el día jueves no me pude conectar porque justo 2 horas antes o 3 me parece me fue la luz, así que me dejó completamente imposibilitado de toda conexión. Sin embargo, me contaba Alexis que habían avanzado a leer hasta finales del capítulo 3. Así que bueno, nada más ir leyendo los puntos, no voy a profundizar ahora porque esto ya lo leyeron y solamente nos va a servir como para entrar en contexto. En el capítulo 2, ¿qué es lo que vimos? Lake emprende una exploración al noroeste de la región. ¿Sí? Eh, Ellos planeaban no ir al noroeste, sino ir al este. Sin embargo, Ley decide ir al noroeste. ¿Por qué motivo? Uno se pregunta, ¿y qué le hizo cambiar de idea? Bueno, el viaje preliminar y los sondeos realizados habían sacado a la luz más pizarras arqueozoicas por ese sentido, en ese lado. Entonces, él interesaba buscar estas pizarras arqueozoicas que databan de años muy antiguos y que tenían unas inscripciones que eran raras, no tenían ninguna relación con la naturaleza que ellos habían conocido. El geólogo, que es el guión narrativo, y Padovi se quedan en la base del estrecho próximo a la exploración del este. ¿Sí? Arman una base que está a una distancia del estrecho de Murdo, justamente porque esa base les iba a servir para ir al este. Sin embargo, como ya dijimos, Lake se va al noroeste. Bien, ¿cuáles son los descubrimientos que comienza a enviar Lake a través de la radio, de las radios de onda corta, hasta la base donde está este geólogo y Pavodi? Descubrimientos narrados. Primero descubre fragmentos de pizarra, un montón de fragmentos de pizarra, ¿no? Estos que habían descubierto al principio, ahora hay un montón. Lo segundo grande que descubre es una cadena montañosa enorme que a él le maravilla, dice que jamás había visto, más grande que el Everest, es una monstruosidad. Incluso llegan a ver que estas cadenas montañosas tenían una especie de estructura muy parecida a edificaciones como muy geométricamente estables, ¿no? Es decir,
con formas al final bastante parecidas a cuadrados, ¿no? Tenía una configuración rara, ¿no? De formas y de figuras muy simétricas. Lo otro que describe él en sus diarios es que hay tempestades prodigiosamente violentas, sopla muchísimo viento. Segundo, perdón, lo que viene es que encuentra una cueva enorme, ¿no? Llena de estalactitas, y en esa cueva encuentran restos que revolucionarán, dice él, el saber científico. Ya vemos que son esta especie de monstruosidades que no terminamos de entender muy bien cómo son, pero que tienen un montón de configuraciones, tanto el reino animal como el reino vegetal. Bien. Un dato interesante es que los perros se muestran inquietos mientras trabajan, ¿no? En este tipo de excavaciones y parece que odian, es más, todo este tipo de esteatitas que encuentran y sobre todo estos ejemplares, estos 14 grandes ejemplares los tienen a los perros muy inquietos. No nos olvidemos que en la narrativa de Lovecraft los detalles van a ser los que introducen el terror, por ejemplo, esto de los perros, ¿no? Perros que están inquietos, sabemos que algo presagian, ¿no? Algo no anda bien. Finalmente, el gran descubrimiento es este fósil monstruoso en forma de barril, ¿sí? Que encuentran en estas cuevas y que parecería que fueron estos grandes fósiles, estos grandes especies de monstruos, de animales que se deben tener, que son los que dejaron las huellas en estas rocas, en estos fragmentos de pizarras. Bien, ahí teníamos algunas imágenes que íbamos comentando en el grupo de los posibles modos en que el monstruo podía ser. Esta imagen es de la IA, realmente muy edulcorada, a mí me parece que no refleja muy bien cómo yo me imaginaba al menos de esta especie de monstruosidad que encuentran, un poco la forma en que las montañas son representadas y la cueva, ¿no? Un poquito ahí también algo de la IA. A mí me parece que esta imagen podría acercarme, o a mí al menos como lector me acerca mucho más a lo que nos narra el texto. En fin, bueno, podemos irnos imaginando estos monstruos. Finalmente el capítulo 2 termina, y esto es lo que leyeron el día jueves, en que son 14 los ejemplares en estado de conservación milagrosa, ojo con eso, ¿no? Es decir, están intactos, se van descongelando poco a poco y están completamente en un estado muy bueno. Hay unos pocos que están maltratados en ciertos sectores, lo que le va a permitir después explorarlos en el laboratorio, ¿no? Nos cuenta la narrativa que se parecen a seres del Necronomicon, es decir, este libro sagrado, este libro oscuro, ¿no? Que sabemos que es una invención Lovecraftiana. Blake logra trasladar con éxito estos 14 ejemplares al campamento a través de un sistema que él idea. Los perros no le pueden ayudar esta vez porque los perros están muy nerviosos, pero bueno, ya leímos cómo lo logra hacer. Traslada los 14 ejemplares y en el laboratorio los comienza a diseccionar para ver qué son. El primero no lo logra hacer porque es muy dura la piel que tiene, no logra traspasar con los materiales que él tiene esta piel tan gruesa. Y el segundo ejemplar, que tenía un poquito de abolladuras, por así decirlo, en una de sus partes, logra ser más fácil de disección. Así que ese es el que disecciona. ¿Qué es lo que descubre? Estas cosas. No eran producto de ningún crecimiento celular, lo cual es rarísimo, a mí eso me impactó. Toda configuración que nosotros al menos conocemos es fruto de algún crecimiento celular. Estos no eran. Se habían producido por sustitución mineral, parecería que algún mineral hubiera sido el que se transformó en esto que ahora tienen adelante. Los órganos se encontraban intactos, recordemos que son restos encontrados hace más de 40 millones de años. Los órganos internos en completo estado, bueno, ¿no? No había ninguna especie de maltrato. Ciclo de evolución invertebrada, parecerían que eran invertebrados, ¿no? Y tenían un ciclo evolutivo de estos invertebrados. Tenían un fluido espeso y verdoso en vez de sangre, ¿sí? No sabían qué mismo eran, porque tenían, dice la narrativa, tanto rasgos del reino vegetal como del reino animal unidos, ¿no? Por ahí aparecían algunas branquias, por ahí aparecían algunos restos de capacidad de fotosíntesis, por ahí aparecían cosas que iban combinando estos dos reinos. No lo voy a leer por temas de tiempo, pero el texto lo menciona muy claramente. ¿Cómo decide al final llamar a estos especie de unión entre lo vegetal y animal, estos ejemplares raros? Los llama los ancianos. Ese es el nombre que les pone ley. Bueno, hasta ahí un poco complejo. Entramos al capítulo 3. ¿Qué nos topamos? La idea de este geólogo, que estaba el director de la expedición, era poder viajar a visitar a Lake para ver qué había descubierto y para ver que su narrativa, todo lo que les enviaba por medios escritos y por medio oral a través de la onda, de los radios de onda corta, era real. Bueno, él intenta viajar y no puede. Hay un viento intensísimo que viene del oeste. Lake queda completamente incomunicado durante toda esa noche y todo ese día.
Es así que el 25 de enero parten con un grupo y con el último avión de reserva que les quedaba a buscar a Lake, a ver qué ha pasado con ellos. La narrativa ya nos comienza a introducir algo fantástico y algo que nos impacta, porque nos dice que en ese viaje de 4 horas que duraba el vuelo desde la base hasta donde en teoría les había dado las coordenadas Lake, sucedieron algunas cosas que al director de la expedición, a este geólogo, le quedan profundamente grabadas en su memoria y que no las puede olvidar y que les ha marcado de por vida. Nos deja una especie de suspenso, ¿qué puede haber sido? Y nos comienza poco a poco a develar lo que él va viendo en este viaje. Lo primero que nos dice es que los picos eran simétricos, muy simétricos, que estaban en las montañas. Imaginémonos montañas elevadísimas, pero con terminaciones simétricas, como si fueran ciudades que se han construido en lo alto. Por otro lado, tienen una especie de espejismo con esta configuración montañosa, con esta especie de primera visión, él lo describe así como un espejismo, como si de una ciudad ciclópea se tratara esto, ¿no? Ciclópea quiere decir relacionado con lo cíclope, podríamos decirlo en un relato fantasioso, pero también con lo arcaico, con lo arcano, con lo antiguo, ¿no? Esta sensación de que están en una ciudad, en el cima de una montaña, en vez de producirle maravilla, como le produjo a Ley, ¿se acuerdan que Ley dice que esto le produjo fascinación? A él le produce una sensación de miedo, le genera una especie de aura de malignidad, como si sospechara que eso está influido por una especie de ralo maligno. Luego de eso, del espejismo, luego que pasa este espejismo de ver como si fuera una ciudad, hay una visión mucho más aterradora, dice el narrador. No sabemos cuál es esa visión. Sin embargo, ya cuando llegan a la base donde había dado las primeras leyes, se encuentran que todos habían muerto. 11 estaban completamente fallecidos y había uno que estaba desaparecido. Aparentemente había sido el viento fuerte que había arrasado con el campamento, pero ya nos va diciendo el narrador que no es tan así, que parece que el viento sí que pudo influir, pero hay algo más que ha pasado. Solo quedaron de todos los 14 especímenes recolectados 8, ¿no? De estos monstruos, pero en muy mal estado. El resto habían desaparecido. Lo más probable es que uno cuando llegue no estén de los 14, solo quedan 8. Y dije, bueno, el viento, la nieve, algo hizo que desaparezca. Aparte que como hubo tormenta, todas las huellas de pies o de lo que pudo haber pasado está borrado. Hacen una excursión de reconocimiento del lugar, van con el avión a ver las montañas, a ver esta cadena montañosa, y ahí se disponen a contarnos lo que encontraron que dice que fue aterrador. Bien, hasta ahí nos quedamos, estamos en esta narración y vamos a ver qué es lo que han encontrado en ese terreno. Como ven, es un resumen bastante corto, breve. En medio de todo, hemos abarcado casi 2 capítulos enteros, pero me parece que está bueno para ponernos en contexto. Ya el jueves quisiera que nos detengamos un poquito, aparte del resumen que va a estar bueno, en algo que se llama sobre el terror cósmico, ¿sí? Que ya lo vamos a comenzar a inaugurar con Lovecraft. Bien, imágenes nada más que me parecieron chéveres poder verlas con ustedes. Igual siempre es bonito acompañar este tipo de narrativas con imágenes. Ahí tenemos ingresando en la cueva, ¿no? A ver, en esta expedición a ver qué se encontraban. Es interesantísimo cómo ponerse en ese lugar. La Antártida tiene esto de aire de rareza, ¿no? No sé si alguien tiene la oportunidad, yo no he ido nunca al Ártico ya como tal, pero si alguien por ahí tiene la oportunidad de viajar, da miedo. Yo creería, yo experimentaría miedo, ¿no? Terrenos un poco inhóspitos. Y eso también le da un sentido fabuloso a la narración. Lovecraft que haya escogido este escenario es bonito. Ahí tenemos esta cadena montañosa que un poco describe, ¿no? Con picos muy simétricos. Por ahí el avión que aterriza, que se encuentra con este paisaje un poco desolador, raro, ¿no? Más que raro, enrarecido por todo lo que van ellos encontrando. Hay también otra imagen de las montañas, en medio de la nieve, del viento fuerte, estos picos elevadísimos, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es que justamente este contraste entre Lake y el yo narrador, el geólogo, ¿no? O sea, por un lado Lake se maravilla, es como para él el gran descubrimiento de la humanidad. Él mismo lo dice, ¿no? Acabamos de encontrar lo que va a cambiar todo lo que sabíamos sobre todo este tema científico, ¿no? De los descubrimientos arqueológicos y biológicos. Y en cambio él, el geólogo, cuando llega, siente todo lo contrario, experimenta un sentimiento distinto que es terror. Todo se va conectando un poquito. Así que bueno, con ese preámbulo entramos entonces a la historia. Denme un ratito, voy a ponerles el texto.
Lo que no sé si Alexis me podrías confirmar, se quedaron en la página 21 al inicio o al final. No sé si me podrías ayudar con ese dato para saber más o menos desde dónde arrancamos la lectura. No sé si está ahí el Alexao, creo que sí, ¿no? Salió. O si alguien estuvo, no sé quién estuvo el día jueves que pasó, sé que hubo feriado, así que no debieron estar muchos. No sé si por ahí alguien tiene el dato, ¿no? ¿No? Este era Alex tampoco. Bueno, empezamos entonces la página 21. Vamos a iniciar en el final. Igual ya les he contado un poquito cómo está esto. Déjenme yo ubicarme también en la 21 para ver hasta dónde yo supuse que habían llegado hasta como todos listos. Sí, vamos entonces ahí. No sé si Cari nos puede ayudar leyendo, porfis. Claro, con gusto. Em, ya, voy a apagar la cámara. Eh, Arranquemos desde, como todos saben, ¿no? Bueno, Gracias. antes, como digo, arrancaron ya con la expedición. Simplemente leo la última oración para que sepamos desde dónde arranca. Dice, las dos últimas oraciones. No me costó convencerle de que no mostrara nuestros bocetos y las demás cosas que llevábamos en los bolsillos, de que dijera a los demás solo lo que habíamos acordado transmitir al exterior o de que ocultara las películas de la cámara para revelarlas en privado, por lo que parte de lo que me dispongo a contar será tan nuevo para Pavodi, MC Tai, Rob, Sherman y los demás como para el mundo en general. De hecho, Danforth calla aún más que yo, pues vio o creyó ver algo que no me ha contado ni siquiera a mí. Danforth es con el que va a esta expedición. Solo va el geólogo y Danforth, solo los dos. Graban, hacen bocetos, dibujos. Bueno, todo eso no lo han revelado hasta ahora que lo van a hacer precisamente para no causar más temor del debido. Recordemos que todo lo que ellos van descubriendo lo van enviando a la base, al estrecho MC Murdoch, y de ahí lo mandan a través del barco que tienen callado ahí como base hasta Estados Unidos, donde retransmiten todo por los periódicos. Así que bueno, ahí sí, con ese preámbulo, Cari, arrancamos entonces. Ok, ya. Como todos saben, nuestro comunicado incluyó el relato de nuestra dificultosa ascensión, la confirmación de la opinión de Lake de que los picos eran pizarras arqueozoicas y otros plegamientos de estratos muy antiguos que no habían sufrido cambios desde mediados de Comanchiense, un convencional comentario sobre la regularidad de las formaciones de cubos y murallas, la decisión de que las entradas a las cuevas indicaban venas calcáreas disueltas, la conjetura de que ciertas laderas y pasos permitirían atravesar toda la cordillera a unos montañeros expertos y la observación de que al otro lado había una alta e inmensa supermeseta tan antigua e inmutable como las propias montañas, de unos 6.000 metros de altura, con grotescas formaciones rocosas que asomaban a través de una fina capa glacial y con unas estribaciones que se alzaban entre la superficie de la meseta y los vertiginosos precipicios de los picos más altos. Todos estos datos son ciertos y bastaron para contentar a los hombres del campamento. Atribuimos nuestra ausencia de 16 horas, más de lo que anunciamos que duraría el vuelo, el aterrizaje, la exploración y la recogida de rocas, a la larga duración de unos imaginarios vientos adversos y fuimos sinceros con respecto a nuestro aterrizaje al pie de las montañas. Por suerte, nuestra historia sonó lo bastante prosaica y realista para no tener a ninguno de los otros a emular nuestro vuelo. De lo contrario, habría tenido que recurrir a toda mi capacidad de persuasión para impedírselo, y no sé lo que habría hecho Danforth. Mientras estuvimos fuera, Pavodi, Sherman, Ross, McTighe y Williamson habían estado trabajando sin parar en los dos aeroplanos en mejor estado y habían conseguido repararlos a pesar de las inexplicables manipulaciones sufridas por los motores. Decidimos cargar todos los aviones a la mañana siguiente y regresar lo antes posible a nuestra antigua base. Aunque indirecta, era la ruta más segura hacia el estrecho de McMurdo, pues un vuelo en línea recta a través de las extensiones desconocidas de un continente que llevaba muerto desde hace eones supondría muchos riesgos adicionales. Continuar la exploración apenas parecía factible después de haber sido diezmados tan trágicamente y de haber perdido el equipo de perforación y las dudas y los horrores que nos rodeaban y que no llegábamos a revelar.
solo nos impulsaban a escapar de aquel mundo austral de desolación y amenazadora locura tan deprisa como pudiésemos. Como sabe la gente, regresamos al mundo sin sufrir más percances. Los aviones llegaron a la antigua base la noche del día siguiente, el 27 de enero. Tras un cómodo vuelo sin escalas, y el 28 llegamos al estrecho de McMurdo en 2 etapas. Después de una breve parada debida a un timón estropeado por el fuerte viento que soplaba sobre el saliente de hielo al dejar atrás la gran meseta. 5 días después, el Arkham y el Miskatonic, con todos los hombres y el equipo a bordo, dejaban atrás el cada vez más grueso banco de hielo y ponían rumbo al mar de Ross con las burlonas montañas de Tierra Victoria, recortándose por el oeste bajo el turbulento cielo antártico y el viento que no paraba de gemir con un amplio rango de silbidos musicales, capaces de helarle el alma a cualquiera. Menos de 15 días después, dejamos atrás el último atisbo de tierras polares y dimos gracias al cielo por haber abandonado un reino maldito y embrujado, donde la vida y la muerte, el tiempo y el espacio habían hecho siniestras y blasfemas alianzas en las épocas desconocidas, en que la materia se retorcía y flotaba sobre la corteza apenas solidificada del planeta. Desde nuestro regreso, todos nos hemos esforzado en desaconsejar cualquier expedición antártica y hemos callado ciertas dudas y conjeturas con loables unanimidad y fidelidad. Ni siquiera el joven Danforth, a pesar de su crisis nerviosa, ha vacilado ni revelado nada a los médicos. De hecho, como he dicho ya, hay algo que creyó ver y que no me ha contado ni siquiera a mí, aunque estoy convencido de que si lo hiciera, mejoraría su estado psicológico. Podría explicar muchas cosas y suponer un gran alivio. Aunque es posible que se tratase solo de la consecuencia ilusoria de una impresión anterior. Esa al menos es la sensación que tengo después de los raros momentos irresponsables en los que murmura esas inconexas, que niega con vehemencia en cuanto vuelve a dominarse. Será difícil disuadir a otros de que viajen al Gran Sur Blanco, y algunos de nuestros esfuerzos podrían perjudicar nuestra causa al llamar su atención. Deberíamos haber sabido desde el principio que la curiosidad humana es inmortal y que los resultados que anunciamos bastarían para acicatear a otros en la eterna búsqueda de lo desconocido. Los informes de Lake sobre esas monstruosidades biológicas habían despertado el interés de biólogos y paleontólogos, aunque tuvimos la sensatez de no exhibir los, los fragmentos de los ejemplares enterrados ni las fotografías de cómo los habíamos encontrado. Tampoco mostramos los misteriosos huesos cubiertos de cicatrices, ni las esteatitas verdosas. Y Danworth y yo hemos guardado celosamente las fotos y los bocetos que hicimos en la supermeseta al otro lado de la cordillera, así como las cosas arrugadas que alisamos, examinamos aterrorizados y nos llevamos en los bolsillos. Pero ahora el grupo de Starkweather se está organizando con mucha más minuciosidad que nuestro equipo. Y si nadie los desanima, llegarán al centro mismo de la Antártida y fundirán y perforarán el hielo hasta sacar a la luz algo que podría acabar con el mundo tal como lo conocemos. Por ello debo dejar a un lado mis reticencias, incluso sobre aquella cosa definitiva e innombrable al otro lado de las montañas de la locura. Gracias, Cari. Listo, chicos. Muy bien, terminamos el 3, entramos entonces al capítulo 4. Vamos a ver qué pasa. No sé si por acá tengo Jos. No sé si nos puede ayudar Jos con la lectura. Ok, ¿me escuchas? Un poco, a ver, no sé, Eh, creo que te escucho un poco distante. a ver, ¿aquí me vas a escuchar bien? Más o menos, Está no un sé el poquito resto, lejos. sí, ¿no es Mm, cierto? déjame, me quito los auriculares con mi celular. Capaz del micro. Pues no te preocupes. Ahora le pedimos, Sí. quizá Elena nos podría ayudar, por favor. O si no, Cintia también podría ser. ¿Qué más tengo acá?
Claro, Dani, con gusto. Buenísimo. Te escuchamos, Cintia, entonces, adelante. A ver, dice. Solo con mucha vacilación y repugnancia consigo obligar a mi imaginación a volver al campamento de Lake, a lo que verdaderamente encontramos allí y a aquella otra cosa detrás de la horrible barrera de montañas. Constantemente me siento tentado de no entrar en detalles y dejar que las insinuaciones sustituyan a la verdad y las deducciones ineludibles. Espero haber dicho ya bastante para pasar brevemente por alto lo demás. Y con eso me refiero al horror del campamento. He hablado de los destrozos del viento, de los daños en los cobertizos, de la maquinaria hecha pedazos, de la inquietud de nuestros perros, de los trineos y demás objetos desaparecidos, de la muerte de los hombres y de los perros, de la desaparición de Kidney y de los 6 especímenes absurdamente enterrados, cuyos tejidos estaban tan extrañamente conservados a pesar de los daños estructurales, y procedentes de un mundo que llevaba muerto 40 millones de años. No recuerdo si he contado que al examinar los cadáveres de los perros, vimos que faltaba uno. No le dimos importancia hacia después. De hecho, solo Danford y yo se la dimos. Los principales detalles que he callado se refieren a los cadáveres y a ciertos puntos sutiles que podrían ofrecer o no una espantosa e increíble explicación a aquel caos aparente. En aquel momento intenté que los hombres no repararan en ellos, pues era mucho más sencillo, mucho más normal, atribuir a todo a un brote de locura sufrido por alguien del equipo de Lake. Al juzgar por cómo había quedado todo, aquel diabólico viento de las montañas habría bastado para volver loco a cualquiera a quien hubiese sorprendido en mitad de todos los misterios y desolaciones del planeta. Uy, Perdón, ahí sí. sorry. La mayor anomalía. Gracias. La mayor anomalía, por supuesto, fue el estado en que se hallaban los cadáveres, tanto los de los hombres como los de los perros. Daba la impresión de que se hubiesen visto implicados en una lucha terrible y los hubiesen retorcido y desgarrado con un ensañamiento feroz e inexplicable. La muerte, por lo que pudimos ver, había sido en todos los casos, por laceración o estrangulamiento. Sin duda, el túmulo lo había iniciado los perros, pues a juzgar por las condiciones en que se hallaba el mal construido recinto, era evidente que lo habían derribado a fuerza desde dentro. Lo habían levantado a cierta distancia del campamento debido a la aversión que sentían los animales por aquellos infernales organismos arqueozoicos. Por sus precauciones parecían haber sido vanas. Al verse abandonados en la mitad de aquel viento monstruoso, detrás de unas finas paredes de altura insuficiente, debía de haber huido, debían de haber huido, aunque es imposible saber si el viento mismo o de algún olor sutil que fue volviéndose cada vez más intenso, y que despedían los ejemplares de pesadilla. Dichos especímenes, aunque tapados con una lona, habían estado expuestos largo tiempo al bajo sol antártico, y Lake había dicho que el calor solar. Me perdí, perdón. Tendía, acá arriba, ¿no? Ah, que el calor solar tendía a hacer que los extrañamente intactos y duros tejidos de aquellas cosas se relajaran y expandieran. Tal vez el viento había arrancado la lona y los había movido de modo que su olor acre se había vuelto más intenso a pesar de su increíble antigüedad. Fuera lo que fuese, lo sucedido era horrible y repugnante. Quizás sea mejor dejarse de remilgos y contarlo de una vez por todas.
Pero antes quiero dejar claro que según nuestras observaciones de primera mano y las rigurosas deducciones tanto de Danforth como mías, el desaparecido Hirney no tuvo nada que ver con los odiosos horrores que encontramos. He dicho que los cadáveres estaban espantosamente mutilados. Debo añadir que algunos tenían incisiones y estaban descarnados de un modo extraño, insensible e inhumano. Tanto a los perros como a las personas, a los más sanos y corpulentos, fuesen cuadrúpedos o bípedos, una especie de carnicero meticuloso les había arrancado grandes mazos de tejido, y en torno a ellos había unas extrañas salpicaduras de sal, sacada de los baúles de los aviones, que despertaban las más horribles asociaciones. Todo había sucedido en uno de los toscos cobertizos del que había sacado el avión, y el viento había borrado cualquier indicio de que hubiese podido proporcionarnos una teoría creíble. Las prendas de ropa, desperdigadas y brutalmente rasgadas a causa de las incisiones, no aportaron ninguna prueba. Es inútil evocar la impresión de los que nos produjeron las huellas apenas visibles que encontramos en un rincón, porque sin duda estaba influenciada por lo que habíamos oído al decir al pobre Lake las semanas anteriores acerca de las huellas fósiles. Uno tenía que tener cuidado con lo que pensaba a la sombra de aquellas imponentes montañas de la locura. Como he contado, al final dimos por desaparecidos a Hirney y a uno de los perros. Cuando llegamos a aquel horrible cobertizo, faltaban 2 hombres y 2 perros, pero la tienda casi intacta donde habían tenido lugar las disecciones, y donde enterramos tras inspeccionar las tumbas monstruosas, aún tenía algo que revelarnos. No estaba tal como Lake lo había dejado, pues habían quitado de la mesa improvista los trozos de la monstruosidad primigenia. De hecho, ya habíamos reparado en que uno de los 6 seres absurdamente enterrados que habíamos encontrado, el que dejaba aquel rastro de olor particularmente desagradable, era el mismo que había intentado analizar Lake. Sobre la mesa del laboratorio había otras cosas, y no tardamos en percatarnos de que eran trozos cuidadosa inexpertamente diseccionados de un hombre y un perro. No desvelaré la identidad del hombre para ahorrar sufrimientos a los supervivientes. El instrumental anatómico Lake había desaparecido, pero estaba claro que lo habían limpiado con sumo cuidado. También habían desaparecido la estufa de gasolina, aunque encontramos muchas cerillas desperdigadas. Enterramos los fragmentos humanos junto a los otros 10 hombres y los trozos de perro con los 35 canes. Las extrañas manchas que encontramos en la mesa del laboratorio y los libros ilustrados que habían desperdigados alrededor nos dejaron demasiado perplejos para hacer especulaciones. Fue el peor de los horrores del campamento, pero había otras cosas no menos desconcertantes. La desaparición de Hirney, uno de los perros, de los 8 ejemplares biológicos intactos, de los 3 trineos y de ciertos de instrumentos, libros científicos e ilustrados, material de escritura, baterías y linternas, comida y combustible, aparatos de calefacción, tiendas de reserva, trajes de pieles y otros objetos, desafiaba cualquier conjetura razonable, igual que las manchas de tinta en varios pedazos de papel y las pruebas de que alguien había manipulado y toqueteado los aviones y los demás artefactos mecánicos, tanto del campamento como de la zona de las prospecciones. Los perros parecían tener aversión a toda aquella maquinaria extrañamente desmontada. Y luego estaba el desorden de la despensa, la desaparición de determinados víveres de primera necesidad y los ridículos montones de latas abiertas por los sitios más inverosímiles. La profusión de cerillas desperdigadas, intactas, rotas y
y usadas constituía otro enigma menor, igual que las 2 o 3 lonas de las tiendas y los trajes de pieles que encontramos tirados por ahí, con tajos peculiares e insólitos probablemente debidos a torpes intentos de darles formas inimaginables. El maltrato de los cadáveres humanos y caninos y el enterramiento de los ejemplares arqueozoicos dañados estaba en consonancia con aquella aparente locura desquiciada. Previendo una eventualidad como la actual, tomamos fotografías de las principales pruebas de aquel caos demencial del campamento y las utilizaremos para reforzar nuestras súplicas en contra de la partida de la expedición Stallwalker-Moore. Lo primero que hicimos, tras encontrar los cadáveres en el cobertizo, fue fotografiar y abrir la fila de absurdas tumbas bajo los montículos de nieve, en forma de estrella de 5 puntas. No pudimos sino reparar en el parecido de aquellos montículos monstruosos con los grupos de puntos y las descripciones que había hecho el pobre Lake de las esteatitas verdosas, y cuando hallamos alguna de ellas entre la gran pila de minerales, comprobamos que el parecido era ciertamente notable. Conviene señalar que el grupo de Lake debía haber estado tan exhausto que se habría dejado sugestionar por todo lo parecido. La primera vez que vimos dichas entidades enterradas fue un momento horrible, y tanto Pavudi como yo no pudimos sino recordar alguno de los mitos primigenios de los que habíamos leído y oído hablar. Coincidimos en que la simple y continuada presencia de aquellas cosas debió de contribuir junto con la opresiva soledad polar y las diabólicas montañas a que el grupo de Lake enloqueciera. Porque la locura, atribuida a Hirni por ser el único superviviente posible, fue la explicación que aceptamos todos espontáneamente, al menos de palabra, aunque no sea tan ingenuo de negar que todos debimos de imaginar descabelladas suposiciones que la cordura nos impidió formular con claridad. Esa tarde Sherman, Pavudi y McTeagle hicieron un exhaustivo vuelo de reconocimiento sobre todo el territorio circundante y barrieron el horizonte con los prismáticos en busca de Hirni y los distintos objetos desaparecidos. Pero no apareció nada. El grupo informó de que la titánica cordillera se alzaba por igual a izquierda y derecha, hasta donde se perdía la vista, sin la menor disminución en su altura o estructura básica. No obstante, en algunos de los picos, la regularidad de las formaciones cúbicas y amurallada era más clara y su parecido con las ruinas de las montañas asiáticas pintadas por Ruich doblemente llamativo. La distribución de las misteriosas cuevas en las insólitas cumbres desprovistas de nieve parecía más o menos regular en la parte visible de las montañas. A pesar del horror dominante, conservamos suficiente celo científico y espíritu de aventura para preguntarnos por el reino desconocido que había detrás de aquellas misteriosas montañas. Tal como contamos en nuestros cautos comunicados, a medianoche nos fuimos a descansar después de un día de terror y desconcierto, pero no sin antes haber esbozado el plan para llevar a cabo a la mañana siguiente uno o más vuelos a gran altura en un avión casi vacío con una cámara aérea y el equipo geológico. Decidimos que Danforth y yo seríamos los primeros y nos levantamos a las 7 de la mañana para emprender el primer vuelo. Aunque el fuerte viento, citado en nuestros breves boletines al mundo exterior, retrasó nuestra partida hasta casi las 9 en punto. Ya he hablado de la vaga historia que contamos a los hombres del campamento y que transmitimos por radio al exterior. A nuestro regreso, 16 horas más tarde, mi terrible deber es ampliar ese relato rellenando los piadosos huecos con insinuaciones de lo que vimos realmente en aquel reino oculto y ultramontano. Insinuaciones de los hallazgos que han llevado a Danforth al colapso nervioso. Ojalá se decida hablar con franqueza de lo que creyó ver,
pese a que probablemente se tratase de una ilusión fruto del nerviosismo, y fue la gota que colmó el vaso y lo sumió en su actual estado. Pero se niega en redondo. Lo único, Perdón, no, se fue abajo. Ya, ahí estamos. lo único, Mm, no, espérame un ratito. No, no sé qué pasó. Mm, era anomalía, por supuesto. los dolores, porque la locura. Ah, ya, ya sé por dónde está. Ahí estamos. Ujú. Justo acá, lo único. Lo único que puedo hacer es repetir los balbuceos inconexos sobre lo que hizo ponerse a chillar mientras el avión se elevaba por el paso entre las montañas torturadas por el viento, después de la terrible impresión tangible y real sufrida por ambos. Esa será mi última palabra. Si los claros indicios de la supervivencia de los horrores antiguos que voy a revelar no son suficientes para disuadir a otros de viajar al interior de la Antártida, o al menos de escarbar a demasiada profundidad en la superficie de aquel desierto desolado y definitivo de secretos prohibidos e inhumanos, maldito desde hace eones, la responsabilidad de unos males innombrables y tal vez inconmensurables no será mía. Gracias, Cintia. Gracias. Sí. Bien, vamos a leer un poco más y de ahí pasamos a Sal. Vamos a ver qué dice. Danforth y yo, tras estudiar las notas hechas por Pavodi en su vuelo vespertino y hacer varias comprobaciones con el sextante, calculamos que el paso más accesible de la cordillera estaba a nuestra derecha, a la vista del campamento, y se alzaba unos 7.000 o 7.500 metros por encima del nivel del mar. De modo que decidimos emprender nuestro viaje de exploración y poner rumbo hacia allí después de aligerar el avión al máximo. El campamento se hallaba en las estribaciones de la alta meseta continental a unos 3.500 metros de altitud, por lo que no era necesario salvar tanta altura como podía parecer. Aún así reparamos en el frío intenso y el aire enrarecido a medida que ascendíamos, pues a fin de aumentar la visibilidad, tuvimos que dejar abiertas las ventanillas de la cabina. Íbamos, claro, abrigados con las pieles más gruesas. Al acercarnos a los imponentes picos negros y siniestros por encima de la línea de la nieve surcada de grietas y glaciares intersticiales, reparamos una vez más en las formaciones curiosamente regulares que se aferraban a las laderas y volvimos a pensar en los extraños cuadros asiáticos de Nikolai Roerich. Los arcaicos estratos erosionados por el viento confirmaron todos los comunicados de Lake y demostraron que aquellos antiquísimos pináculos se habían alzado exactamente igual que ahora desde épocas sorprendentemente tempranas en la historia de la Tierra, tal vez más de 50 millones de años. Era inútil especular acerca de la altura que debían de haber tenido entonces, pero todo en aquella extraña región apuntaba a misteriosas influencias atmosféricas opuestas al cambio, calculadas para retrasar los procesos climáticos normales de desintegración de la roca. Pero lo que más nos turbó y fascinó fue la maraña de cubos regulares, murallas y cuevas. La observé con un catalejo y tomé fotografías aéreas mientras Danforth pilotaba y, pese a que mis conocimientos de aviación no superaban los de un aficionado, a veces le sustituía los mandos para que pudiera echar un vistazo con los prismáticos. Vimos sin dificultad que estaba formada en su mayor parte por una cuarcita arqueozoica de color blancuzco, a diferencia de cualquier otra formación visible sobre la superficie, y que su regularidad era extraordinaria, hasta extremos que el pobre Lake apenas había llegado a sospechar. Tal como habíamos dicho, los bordes estaban desgastados y redondeados por eones de brutal erosión,
pero su solidez sobrenatural y la dureza del material la había preservado de la destrucción. Muchas partes, sobre todo las más cercanas a la ladera, parecían ser idénticas a la superficie de la roca. Toda su disposición recordaba las ruinas del Machu Picchu en los Andes o las primitivas murallas de Kish, excavadas por la expedición Oxford Field en 1929. Y tanto Danforth como yo tuvimos a veces la impresión de que había bloques ciclópeos separados, tal como había dado a entender Carol, el compañero de vuelo de Lake. No supe cómo explicar algo semejante en aquel lugar y me sentí extrañamente humillado como geólogo. Las formaciones ígneas producen en ocasiones extrañas regularidades, como la famosa calzada de los gigantes en Irlanda, pero aquella imponente cordillera ante todo de estructura no volcánica, a pesar de la sospecha inicial de Lake de que había conos humeantes. Las curiosas cuevas, que parecían más abundantes en las proximidades de aquellas extrañas formaciones, planteaban otro misterio menor por la regularidad de sus perfiles. Eran, como había dicho Lake en su comunicado, aproximadamente cuadradas o semicirculares, como si alguna mano mágica hubiese dado mayor simetría a los orificios naturales. Su número y amplia distribución eran notables y parecían sugerir que toda la región era una colmena de túneles disueltos en los estratos calizos. Apenas pudimos vislumbrar el interior de las cuevas, pero vimos que en apariencia estaban desprovistas de estalactitas y estalagmitas. Fuera, las partes de la ladera cercanas a la entrada de las cuevas eran invariablemente lisas y regulares, y Danforth creyó apreciar que las leves grietas y agujeros producidos por la erosión seguían extrañas pautas. Impresionado como estaba por los horrores y misterios descubiertos en el campamento, insinuó que los agujeros se parecían vagamente a los extraños grupos de puntos de las esteatitas verdosas, horriblemente imitadas en los absurdos montículos de nieve sobre las 6 monstruosidades enterradas. Poco a poco habíamos ido ganando altura sobre las estribaciones de las montañas hasta poner rumbo al paso que habíamos seleccionado. A medida que avanzábamos, íbamos observando el hielo y la nieve de la ruta terrestre y nos preguntamos si podría haberse recorrido con el equipamiento de los viejos tiempos. Para nuestra sorpresa, comprobamos que el terreno no era tan dificultoso como parecía y que a pesar de las grietas en el hielo y otros obstáculos, no era tan escarpado como para impedir el paso de los trineos de un Scott, un Shackleton o un Amundsen. Algunos de los glaciales parecían conducir a pasos que el viento batía con extraña insistencia, y al llegar al que habíamos escogido descubrimos que no era ninguna excepción. Nuestra impaciencia cuando nos dispusimos a rodear la cresta y asomarnos a un mundo nunca antes aullado apenas puede describirse por escrito. Y eso que no teníamos motivos para suponer que las regiones que había detrás de la cordillera fuesen a ser muy diferentes de las que habíamos visto y atravesado hasta entonces. La sensación de misterio maligno que inspiraban aquellas barreras montañosas y el mar de cielo opalescente que se vislumbraba entre las cumbres era tan sutil que no puede explicarse con palabras. Se trataba más bien de un vago simbolismo psicológico y de asociaciones estéticas, mezcladas con poesías y pinturas exóticas y con mitos arcaicos que acechaban ocultos en libros prohibidos. Incluso el estribillo del viento tenía un peculiar vena de malignidad, y por un segundo tuvimos la impresión de que incluía un extraño silbido musical de tesitura muy variada cada vez que el aire entraba y salía por las omnipresentes y resonantes bocas de las cuevas. Había una nota vagamente repulsiva en aquel sonido, tan compleja y difícil de identificar como cualquiera de las demás siniestras impresiones. Bueno, vamos a llegar hasta aquí por temas de tiempo. Aunque ya, no, estamos ya por terminar. Acabamos del capítulo. Dice, después de un lento ascenso nos llevamos a una altura de 7.184 metros según el aneroide y habíamos dejado definitivamente atrás la región de las nieves. Allí solo había laderas de roca negra y desnuda y el inicio de glaciares de toscas aristas, mientras los estrambóticos cubos, murallas y cuevas añadían un toque antinatural, fantástico y onírico. Al mirar la línea de montañas me pareció distinguir lo que había descrito el pobre Ley con una muralla justo en la cima. Parecía medio perdida en la extraña neblina antártica,
una niebla que tal vez hubiese sido la causa de que Leigh al principio pensara en un posible vulcanismo. El paso se abría justo delante de nosotros, suave y azotado por el viento entre los escarpados y amenazadores pilones. Al fondo estaba el cielo surcado de vaporosos remolinos e iluminado por el bajo sol polar. El cielo de aquel reino misterioso que no había visto el ojo humano. Unos cuantos metros más y podríamos contemplar dicho reino. Danforth y yo, incapaces de hablar, excepto a gritos entre el aullido y los silbidos del viento que azotaba el paso y se sumaba al ruido de los motores, intercambiamos miradas elocuentes. Y luego, tras haber ganado esos pocos metros, volvimos la vista hacia la trascendental línea divisoria y los secretos sin igual de una tierra antigua y absolutamente extraña. Bien, acabamos del capítulo 4, entramos del capítulo 5 y todavía no sabemos qué están viendo. Nos tiene un poco en tensión. Bueno, vamos a dar 15 minutitos para poder conversar en subsalas, a ver cómo nos está pareciendo la lectura, qué vamos aprendiendo, qué nos va llamando la atención. Y no nos olvidemos que más allá de análisis literario, lo que buscamos en este momento es qué me dice el texto a mí y ahora. Si es que me dice algo, si es que me invita a algo, me cuestiona en algo, o alguna reflexión puede ser en torno a lo que hemos leído. Así que bueno, nos reunimos un ratito en salas. Vamos a hacer 3 salas para poder dialogar. Le voy a pedir a Alexis y a mi mamá a ver si nos ayudan con las salas, cada uno en una sala. Vamos a estar entre 4 y 5 personas por sala, así que estamos buen número. Dani, Sí, Dani, te comento que llegué un poquito tarde, por lo ah, ya, que ya. hubo tráfico. Sí, no sé si yo pueda dirigir porque la verdad es que no escuché la Bueno, lectura completa, perdón. más allá de dirigir, ojo que lo de las salas no es tanto dirigir la conversación, sino más bien como incentivar la conversación, ¿no? Es decir, la idea es un poco que todos conversemos. Simplemente el rol de la persona que modera es para que un poco se dé el paso y estas cosas. Pero no te preocupes, más bien, no sé si Cari, entonces nos podrías ayudar, porfas, en la sala 1 y con eso estaríamos. Rol de moderación, ¿no? Ya un poco conocemos cómo es la dinámica. No sé si Cari nos podrías colaborar, porfas, ahí. Sí, no hay problema. Buenísimo. Listo, entonces, gente, pasamos de salas y vamos a conversar un ratito. Yo voy a ir a la sala 3, Alexi va a estar en la 2 y Cari va a estar en la sala 1. Así que, vamos a lo de las salas. De ahí les doy el paso. Voy ahorita a abrir las salas. Deben solo un ratito nada más. No sé por qué no. Ah, ahí estamos. Listos. Vamos entrando, porfa. Yo ya me conecto a la 3 en un ratito. Muy bien, gente, buenas noches de nuevo. ¿Cómo están? Espero que estén bien, que hayan disfrutado la lectura de hoy día. Un poquito ahorita vamos a dedicarnos a conversar justamente en torno a la lectura y les quería preguntar qué les ha parecido, cómo les ha estado resonando este tiempo de lectura, cómo la ven. No sé si es que quisiéramos compartir justamente en torno a la lectura, así que quedamos un poco abiertos para ir conversando. Debbie, te Bueno, a mí, escuchamos. a ver, Perdón. ah, Debbie, ahí te cedo ok. el paso, Andrés. Hola amigos, gracias. Em, la verdad es que a mí al principio la lectura no me estaba enganchando porque no la comprendía bien. Es diferente a todo lo que hemos leído, pero ya viendo los videos y el análisis o sea, el análisis que tú haces antes de los videos, ya le fui cogiendo el ritmo. Entonces, hasta ahora a mí ya me gustó porque es súper raro, ¿no? Lo que presenta el autor. Y en esta vez que pude ya conectarme en vivo al menos, y empieza a describir esos cuerpos mutilados y todo eso, sí está de miedo realmente. Así que a mí me va gustando, me va enganchando. Al principio no, pero ahora sí. Ujú. Eso nada más. Gracias. Gracias.
Gracias, Debbie. Gracias, Sí, Dani, por los análisis, porque sin eso casi no hubiese entendido bien, porque es difícil llevarle el ritmo a la lectura de este autor. Gracias. sí. No, gracias a ti, Debbie, por compartir esta dificultad. Yo creo que esto de engancharnos es bien interesante, porque justamente uno de los elementos que nos ayuda a justamente entrar en la lectura de un libro es comprender la historia, ¿no? Cuando trastabillamos un poco en eso, quizá nos cueste un poquito ingresar, pero de lo que tú habías dicho, quisiera rescatar una cosa que a mí me llama profundamente la atención de este autor, y son las sutilezas de los elementos que van asomando, que a mí me causan, si no terror, tensión, ¿no? El primer elemento que me causó tensión y se les quería compartir es el tema de los perros. Esto de que los perros se sientan como inquietos, nerviosos todo el tiempo cuando comienzan los descubrimientos, ya me sitúa en un contexto de suspenso, a mí particularmente. Después del silencio de Lake, ¿no? Llega un punto en el cual ya no transmite mensajes. Entonces todo se queda como en silencio, ¿no? Algo pasó, no se sabe muy bien qué. Después todo el misterio que la narración va impregnando, porque si bien sabemos que esto es una advertencia, el autor, por así decirlo, que sería el personaje protagonista, está escribiendo esto para que no vayan a volver a hacer esta expedición, que no vayan de nuevo. Más sin embargo, él mismo le está costando volver a imaginarse, dice ahorita en lo que acabamos de leer, ¿no? Volver a imaginarme nuevamente que estoy ahí me cuesta y me causa rechazo. Entonces, es un trauma que él tiene ahí, precisamente porque lo que vio le causó tal asombro, tal herida, tal cuestión profunda que le cuesta volver a escribirlo, pero lo hace por una situación de cuidado para que la gente no vaya. Está como obligado más o menos a escribir, ¿no? Y después, claro, uno va como avanzando en la lectura, se encuentra con estos cadáveres que aparentemente al principio eran arrastrados por el viento y ahora son mutilados, sabemos, ¿no? Y sin embargo, a mí personalmente me sigue generando mucha tensión porque no termino de saber qué es lo que realmente encontró. Y ahí nos quedamos, ¿no? En la lectura. Entonces, estos como avances que el autor va poniendo, a mí me da un poco de ansiedad, y ya en un punto digo, por Dios, ya di qué pasó, es como, revélalo, no esperemos tanto, dime qué mismo fue, viste un monstruo, no viste un monstruo, eran humanos, estos especie de ejemplares caminaron, revivieron, no revivieron, me tienen esa atmósfera, ¿no? Así que gracias, Debbie, porque justamente son como sutilezas que nos van avivando un sentimiento, a mí particularmente de angustia más que de terror, ¿no? Así que gracias. Andrés, te escuchamos, ¿quieres comentar algo? ¿Hola? Sí, te escuchamos. No, se cortó un poquito el internet, perdón. Bueno, este autor, Lovecraft, tiene muchos relatos, ¿no? Yo creo que he leído toda la bibliografía de este autor que tiene bastante colaboraciones, ¿no? Bastantes colaboraciones. Y Las montañas de la locura es como que uno de un poquito de los libros más larguitos, ¿no? Entonces, por eso es que les mantiene mucho más en suspenso. Hay una historia que se llama El color que cayó del cielo, que también va más o menos por esa misma onda y que también le recomiendo. O esta otra que se llama Más allá de los leones, que es una historia de un museo, que también es mucho más... a mí, por ejemplo, esa fue una de las primeras historias que más me enganchó. Entonces, creo que sí sería bueno también analizar un poco más de los relatos cortos que son muy interesantes de este universo, ¿no? Las montañas de la locura son, creo que de las más aterrizadas porque tienen componentes un poco hasta medios reales. La Antártida es un terreno medio extraño. También sí fuera bueno que exploraremos algunos de los misterios de la Antártida. No sé si sabían que por ahí hay ríos de sangre que corren. ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos. Yo estoy atento, escuchándote, creo que todos en realidad. Sí, Bueno, cuéntanos hay un poquito. algunos misterios, pero bueno, algo de las cosas que a mí me llamó la atención fue justamente eso,
Mm, y real, ¿no? Son unas supuestamente vertientes de hierro, pero viéndolo en fotografía resulta un poco dantesco, ¿no? mm. Ese es el término. Entonces, sí, sí es muy interesante porque te plantea todas estas cuestiones que hacen que el mundo sea un poquito más interesante. No es tan materialista ni mundano, es mucho más profundo, ¿no? Que nos lleva a pensar de que hay cosas más allá de nuestra comprensión, ¿no? Y eso también lo vuelve fascinante, aparte de terrorífico. Eso básicamente. Gracias, Andrés. Sí, voy a seguir tus recomendaciones, voy a abordar los textos y si se puede aquí en el Junco, yo creo que al final sería bonito, como son relatos más cortos, abordarlos para un poco ir cerrando la idea de Lovecraft. Y concuerdo contigo, justamente ahora que leía un poco los ensayos que tiene Lovecraft sobre esto del género del terror, una de las críticas que hace Lovecraft es al materialismo y al positivismo cerrado, ¿no? Que mira todas las cosas en relación a una realidad ya construida y un poco limitante también. Y la fantasía y estos relatos nos ayudan justamente a abrir el mundo de las posibilidades, ¿no? Cuestionarnos y decir, tal vez hay cosas de las cuales ignoro y que pueden como abrirse en nuestra mente a través de la fantasía o de este tipo de narraciones, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Así que gracias, Andrés. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Debbie, te escuchamos, sí, sí. Sí, con respecto a lo que dice Andrés sobre los misterios de la Antártida, justo me acordé que en una clase de la maestría, una profesora mexicana nos habló acerca de un proyecto en el cual se está guardando la historia de la humanidad en la Antártida, ¿no? Entonces, justamente era, ¿por qué en la Antártida? ¿Por qué no buscar un centro en algún país como la NASA o cosas así? Sino porque se supone que si esta civilización desaparece, lo que va a sobrevivir es la Antártida y ahí hay muchos misterios y por eso es que el proyecto ARCA es un proyecto en el que se está resguardando la historia de la humanidad en formatos no explorados como en el cuarzo, donde se dejan códigos binarios para que cuando esta civilización desaparezca, si viene otra civilización u otros habitantes, puedan saber lo que nosotros fuimos. Y es en la Antártida. Justo me acordé ahorita por lo que mencionó Andrés. Ese es un dato curioso, ¿no? Gracias, Debbie. No, sí, yo lo que les mencionaba un poquito al inicio también, el que sea el escenario de la Antártida, justamente donde estamos sintiendo y asistiendo a la historia, es justamente algo que ayuda a reforzar el aire de lo fantástico, pero a la vez también de lo misterioso, de lo oculto, ¿no? No se trata del terror que tal vez simplemente tenga imágenes de ultratumba o de un mundo quizá distinto en el sentido de los espíritus, ¿no? Sino más bien también tiene que ver con la imagen del misterio, de lo que no está del todo revelado, de los orígenes, ¿no? Es un poco, a mí me produce un poco de vértigo. No sé si ustedes recuerdan, pero ahorita en la narración que leíamos, sobre todo la semana pasada, decía que estos restos que ellos están encontrando, al parecer son formas menos evolucionadas de una evolución mucho más desarrollada que la de estos restos. O sea, es como que nos da a entender que hay formas muchísimo más primitivas todavía de lo que ya están encontrando. Entonces, esta sensación de que hay algo más del universo vasto también da un poco de vértigo, ¿no? Es interesante. Gracias, Debbie, gracias, Andrés. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Por si acaso les puse una imagen en el grupo, solamente buscándola en el Google, ¿no? Realmente se llama, son las cascadas de sangre, ¿no? Que es de un glaciar, que se llama el glaciar Taylor. Entonces, yo me imagino la gente que estuvo explorando la Antártida y de repente se topó con eso. Interesante, gracias, gracias, Andrés. Y digo, o sea, cualquiera puede pensar que ahí hay un monstruo gigante que está vertiendo sangre, ¿no? Ujú. Está congelado y aún sigue. Está sacando sangre, sí. Interesante, oye, muchas gracias. Jos, te escuchamos.
Ok, ¿ahora sí me escucho bien o más o menos? Ahora te escuchamos súper bien. Ah, Me ok, parece perfecto. muy bien. Ya cambié los auriculares. Qué bueno. De hecho, eh, yo traigo la historia fresca porque hoy empecé a leerlo y el tan solo como que vas en investigación, o sea, te metes de que tú vas con tu libretita anotando y vas al lado del científico, el investigador, y pues te quedas como que, ¿y qué sigue? O sea, como tanto te da no la sensación de suspenso, sino de la ansiedad de saber qué más hay. Entonces, por ejemplo, aquí en México tenemos esa cultura muy acostumbrada a todo lo que es el suspenso, terror, lo sobrenatural. De hecho, es algo que va sobre nuestra cultura. Y cuando nos cuentan esas historias de que, es que no lo vas a creer, los mexicanos te van a decir, sí, sí, te que queremos, porque son cosas que realmente pasan y es lo que nos han enseñado nuestras generaciones. Y algo curioso es que en la Antártida, en los tiempos de antes, todos los seres mitológicos, si se dan cuenta las historias, en los mares de la Antártida hay criaturas mitológicas que no existen, pero que sí existen. Al igual en las montañas, en las colinas, en cuevas. Entonces, cuando va contando esa historia, es como que, es que sí pasó, no solamente en su imaginación, porque realmente sí hubo una investigación. O sea, están como entre la realidad y la fantasía en lo que Lovecraft nos quiere explicar, porque pues allá afuera en realidad sí hay un mundo muy sobrenatural, por ejemplo, como el Área 51, o sea, detallitos así, y en libros están plasmados, y son libros que se escribieron hace años, o sea, no son libros actuales. Lo que le explicaba la otra vez a Rick, aquí en México, Lovecraft es de los libros más subastados y más pedidos. Aquí en México todo el mundo conoce a Lovecraft. Entonces, es como nuestro pan de cada día, el misterio y todo. Entonces, ahorita que yo estoy leyendo, ahora sí que estoy leyendo al lado de un diccionario porque hay palabras que no conozco y necesito comprender más de la lectura para poderme imaginarme más a fondo el escenario y poder estar como que estoy en una esquina y miro el laboratorio y miro la mesa y el esqueleto, entonces te vas transformando y te vas viajando y cuenta que la historia es como que en lugar de suspenso y sentir miedo es como que necesidad de saber qué más pasa, qué más sigue y por qué siguió ese camino, mejor soy yo por el otro, por qué está ocultando la información, porque en la historia habla de que está ocultando la información, tiene que ver cómo transformar esas horas que no ha como quedado creo que cada hora dan un reporte de lo que lleva el procedimiento de la investigación. Entonces, ¿cómo buscar la manera de cómo poner otra información para que no se den cuenta que algo está pasando? Entonces, la historia yo creo que sí va a ir algo muy interesante, pero sí te da mucho como la atención de saber qué más sigue. Gracias, Jos. Oye, qué interesante todo lo que has mencionado, te agradezco mucho. Me quedo con varias cosas, pero solo quisiera rescatar esto que mencionas. Nada, sería interesante algún ratito poder investigar por qué la relación de México con Lovecraft, ¿no? Tengo entendido que Ujú. tiene que ver con esto que tú ya nos mismos nos contabas, ¿no? La relación con lo fantástico, con la parte mitológica también. Sin embargo, Lovecraft no es cualquier terror, no es cualquier mitología, tiene una característica, tiene un sello, ¿no? Y si eso hace combinación o hace resonancia con una cultura tan vasta y tan rica como la mexicana, a mí me llama la atención. También estaban cerca, en realidad, por cuestiones geográficas también hay influencias, pero sí me dejas pensando, quizá haya estudios sobre eso, igual es un poco aparte de la lectura, Ujú. pero te animaría que por ahí, quizá a partir del texto, puedas tú también explorar ese tema, me parece interesante, así que gracias, Dios, por el aporte. De nada. Muchas gracias. Muy bien, bueno, nos vamos quedando cortos de tiempo como siempre. Yo les prometo que la próxima, el día jueves, vamos a tener más tiempo en salas. Vamos a procurar cerrar un poco más antes la lectura para poder compartir más. No sé si algún comentario más quisieran hacer como cierre. Nere, te escuchamos, ¿sí?
Bueno, muchas gracias por todas sus reflexiones, porque de verdad yo estoy más perdida que los restrepos acá. Y creo que este diálogo, como antes de la sala le comunicaba a Dani, me estaba costando este autor bastante. Pero escuchando y mirando esta noche con mucha atención esta lectura, no sé por qué, pero me llegaron algunas cosas, ¿no? Por un lado, un poco el tema de, eh, está un poco el tema de viajar hacia lo interno. Son imágenes muy a lo internos de cueva, muy a lo interno de figuras, ¿no? Que se miran, que se visualizan. Y a medida que iban compartiendo los compañeros que tienen como mucha más experiencia con este autor y me encanta escucharles, siento que hay una invitación como muy profunda de la historia de la humanidad, aunque aquí es en Antártida, ¿no? Y se habla todo desde allí. Pero siento que se han dicho como muchas cosas, ¿no? Porque él quiere seguir investigando y para que no vayan más gente a hacer esto, ¿no? Para que se cuide más. Yo creo que es como un llamado también fuerte hacia nosotros, hacia nuestro interno, ante este contexto en el que estamos viviendo, de mucho horror, de mucha fuerza, como inhumanidad, ¿no? Como que el mundo no está tan humano. Y siento pues que así como decía el compañero, no me recuerdo ahorita el nombre, que dice que en Antártida también hay ríos de sangre que corren, Andrés. Andrés, ¿no? Ujú. De esas vertientes que son de hierro. Me llamó eso la atención porque primera vez que lo escucho, ¿no? Me voy a poner a mirar eso. Siento que también ahora también hay un mundo de sangre y de horror en el planeta, ¿no? Y me invita como a ser un poco más contemplativa desde el cuidado con la casa común, con la tierra y con los seres tanto primero personal y con los otros, porque las reflexiones que han hecho y lo que hemos leído hoy día también me trasladaron a lugares que no han sido la Antártida, pero que he ido a lugares que la naturaleza me asusta de tanta belleza, de tanto asombro, como por ejemplo las cascadas tan fuertes, la fuerza que tiene, las cuevas dentro de las cascadas, los lugares que pareciera que te están diciendo aprende de ellos, no solo es el susto y el suspenso, sino que hay algo más allá y que siento que hoy, esta noche, siento que es como mi cuidado interior y hacia los demás para hacer un poco de este mundo menos materialista y más bien más humano y de conexión y de cuidado con el otro y con nosotros y con la naturaleza. Eso nomás, muchas gracias. Gracias, Nere. No, Nere, yo te quiero agradecer porque has traído otra dimensión de la lectura que me parece que es también muy interesante y es el hecho de confrontar justamente la lectura con la vida y con el contexto actual. Uno pensaría, y me has hecho pensar mucho, ¿cómo puedo yo encontrar a Lovecraft con todo esto que estamos hablando y aterrizarlo aquí? Bueno, tú lo has hecho, Nere, y te agradezco mucho porque es una visión profunda, nueva, poco explorada en las lecturas, muy poco explorada, pero qué interesante esto de, me has hecho pensar la imagen, ¿no? El protagonista que viaja a un lugar inhóspito, que puede ser como un simbolismo de un viaje interior también, un viaje en silencio, porque está todo en silencio, solitario, en donde se encuentra con algo que es monstruoso, ¿no? Como si uno pudiera viajar al abismo de uno mismo, ¿no? Como si la Antártida fuera uno y viajar a esos lugares inexplorados. Qué interesante, me te agradezco mucho. Yo creo que ese es otro clic de diálogo que se podría enriquecer muchísimo, ¿no? Así que bueno, te agradezco de verdad. Gracias. Muy bien, creo que por ahora y como les decía, por temas de tiempo vamos terminando acá. Voy a cerrar salas, nos encontramos en la sala principal para despedirnos, ¿les parece? Voy cerrando las salas entonces. Ahí volvemos de la principal. Toma, Carlos. Bien, esperemos un ratito que el resto de salas vaya llegando. Mil disculpas para Cintia y Ricky que no hemos tenido el tiempo ahora para poder dialogar. Hubo una dificultad ahí porque algunos estuvieron solo dos o tres en la sala y nosotros estuvimos un poco más, en fin, cosas de la tecnología ya las iremos como ajustando para poder que todos dialoguemos, ¿no? Sin embargo, este,
si es que por ahí tiene algún comentario, no duden en escribirlo también al grupo y lo vamos dialogando, ¿no? Así que bueno. Bien, creo que vamos regresando ya para despedirnos. No sé si hay alguien más que quedó en sala. Sí, todavía hay gente que está en sala. Esperemos, en 10 segundos cierra todo. Muy bien, hasta eso nada más que el jueves nos encontraremos. Estamos ya llegando a la mitad del libro. Calculo que en 2 semanas más se va a terminar, si no en 3 como máximo. Y después vamos a tener a un invitado que sabe muchísimo sobre Lovecraft, que nos va a acompañar para un poco ir cerrando lo del libro. Y bueno, una serie de cositas más que se van a ir cerrando para poder entrar un poco más en la vida del autor y en la obra. Y, bueno, creo que ya hemos regresado todos. Espero que les haya ido bien en salas, que les haya ido bonito. No nos olvidemos que la lectura siempre abre muchas posibilidades de interpretación, ¿no? Está la posibilidad de hacerlo a través de la literatura, desde la parte más literal, a través de las imágenes, de las formas de escritura, de lo que el texto va narrando. Hay una imagen contextual también que podemos utilizarla, ¿no? Irnos imaginando esta Antártida, estos lugares fríos. Y hay un lugar más metafórico, más existencialista, que es ir como y viendo que estas imágenes nos van confrontando con imágenes que podemos hacerlas de nuestra vida. Es otro modo de lectura muy válido y me parece que muy interesante que abre nuevas miradas. Por ejemplo, ahora Nere nos compartía en mi sala que esto de la Antártida es como un viaje a lo interno, donde uno puede encontrar cosas que a la vez no pensaba que iban a estar, ¿no? Como un viaje a lo profundo, al interior. Son imágenes, son formas de lectura que podemos nosotros hacerlas desde nuestra propia perspectiva. Eso está muy bien. Y bueno, para cerrar nada más decirles y agradecerles por su presencia este día acá, por poner el tiempo, el entusiasmo, el ánimo en la lectura. Todos aprendemos y no nos olvidemos que no es lo mismo leer en grupo que leer por separado. Hay una sabiduría, por llamarlo así, pero hay un conocimiento grupal que no lo vamos a tener individualmente. El grupo crea un conocimiento distinto y nuevo y aprovechar eso es bien interesante porque cuando nos juntamos pasan cosas. Así que bueno, nos estamos encontrando el jueves, cuídense mucho y el jueves nos dedicamos a la lectura más extensa. Abrazo grande. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches. Gracias, Muchas hasta gracias.